Amado Padre, te damos gracias, primeramente porque esta noche nos permites estar delante de ti para conocer tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, delante de ti para que podamos comprender tu palabra. Y todo aquello, Señor, que hoy aprendamos lo llevemos a la práctica. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das a todos los que estamos hoy reunidos, Señor, para adentrarnos más en lo que tú piensas, de qué manera has corregido y de qué manera has ayudado a cada uno de tus hijos. Te agradecemos, Señor, esta noche y te suplicamos que sigas cuidando, ayudando y bendiciendo a todos los hermanos, al hermano Iván, que en este caso es el que nos da el tema, que lo sigas ayudando en su ministerio, Padre, para que todo aquello que aprendamos de él no solo quede en nuestro corazón, sino que sea fundamental para el crecimiento de todos y de cada uno de nosotros. Asimismo, te suplicamos, Señor, cuida a su familia y bendícela donde quiera que ellos vayan y donde quiera que ellos estén. También te pido por todos los hermanos que estamos hoy en esta noche reunidos, bendice sus hogares, Padre. Tú conoces sus necesidades, desciende sobre ellos, Padre. Y ayúdanos a todos para que en este momento pongamos todo nuestro ser enfocado en tu palabra, Padre. Te lo suplicamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Nelly. Pues bueno, vamos a comenzar, hermanos, con nuestra tercera clase. Esta sí es justo la mitad del curso. Eh, esta vez no nos vamos a ir con un mal sabor de boca. Esta vez el Eclesiastés por fin empieza a encontrar alternativas y salidas y al final de la clase, porque es al final del capítulo 2, vamos a ver la primera de ellas. Entonces, eh, hoy el título de la clase es Buscando salidas, ¿no? El Eclesiastés sigue intentando buscar cómo solucionar su situación en medio de la frustración y de lo que vive. Y la primera parte, vamos a ver cuatro partes. La primera parte vamos a ver, o se titula El placer ilimitado, trabajo incesante y el crecimiento personal. Estas son en la primera parte del capítulo 2. Esto es lo que el autor, esto es lo que el Eclesiastés busca como una salida a su situación, ¿no? Placer ilimitado, trabajo incesante y crecimiento personal. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿cómo utilizarse como humano en un mundo en el cual los humanos no cuentan como sujetos ni pueden interferir significativamente en la historia? ¿Cómo realizarse, ¿no? ¿Cómo alcanzar la felicidad, la plenitud en un mundo, en una sociedad donde los seres humanos no importan, ¿no? Y donde no pueden cambiar su situación sin importar lo que hagan, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando el Eclesiastés. Si empezamos con Eclesiastés capítulo 2, no nos vamos a mover de este capítulo. El versículo 1 dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que esto también carecía de sentido. Y entonces aquí empieza a buscar otra salida contraria a la que él estaba pensando. La primera era la sabiduría. Si recuerdan, en el capítulo lo vemos anteriormente y aquí dice, bueno, pues vamos a ver aquellas cosas que nos hacen felices, vamos a ver hacia el placer. Y aquí nos adelanta, ahorita nos vemos qué es lo que hace, pero aquí nos adelanta su conclusión. Descubrí que eso también carecía de sentido, ¿no? Y entonces empieza con la búsqueda de placer. Versículo 2 dice, entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? La máxima expresión del placer es la satisfacción, ¿no? Y aquí el autor lo identifica con esta figura, con la risa, ¿no? Cuando nosotros la estamos pasando bien, cuando estamos disfrutando, nos reímos o sonreímos, ¿no? De esa manera lo expresamos. Y entonces pone esa figura como la máxima satisfacción y dice, ese símbolo que es la risa como máxima satisfacción que se alcanza a través del placer, no tiene sentido, ¿no? En la situación actual en la que está en esta sociedad rodeada de problemas, el placer no me da sentido, no me llena, no me hace sentir realizado. Recordemos que esta es la pregunta, ¿no? Inicial, ¿cómo realizarse como ser humano? ¿No? Es lo que busca el predicador, el maestro, y entonces dice, el placer, la máxima expresión de placer, la risa,
Dice, no me hace sentir realizado. El placer, ¿no? Alcanzar satisfacción. Ahorita vemos por qué medio él busca el placer. No me hace sentir satisfecho. ¿No? De nada sirve estar buscando los placeres. Y aquí vemos en qué sentido empieza a buscar el placer. Versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y recuerden que, por supuesto que el texto es literal, pero también el vino es símbolo de alegría, ¿no? Entonces, recuerden que en las bodas de Canaán, Jesús, para que la fiesta continúe, él convierte el agua en vino, ¿no? Una fiesta sin vino es una fiesta sin alegría. Entonces, por eso él decide alegrarse con el vino. Dice, mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez, ¿no? Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Al principio él no puede, o las personas en esa sociedad de materialista, pero donde la mayoría tienen escasez, el único placer a la mano que tienen es la alegría del vino, ¿no? Beber y olvidarse de sus problemas, ¿no? Recuerden que en aquel lugar era más fácil el acceso al vino que al agua, ¿no? Y en una sociedad donde la gente carece de una buena posición social, obviamente es más fácil que ellos obtengan vino a que obtengan agua, ¿no? Por eso dice, o cualquier otra forma de satisfacción, por eso dice, esta es la mayoría este es el alcance de la felicidad que la mayoría de la gente tiene, el vino. Por eso busqué ser insensato, busqué la necedad tras el vino. Es decir, busqué el placer, cuando dice a la insensatez, que fue tras la insensatez a través del vino, busqué el placer ilimitado, ¿no? Y esta es a la mayoría, la mayor satisfacción que la gente puede alcanzar en esta sociedad, a través del vino. Lo busca como un escape de la realidad, ¿no? Busca refugiarse en el vino como un escape de la realidad, para no sentir, para no estar consciente todo el tiempo de la situación en la que está viviendo. Entonces, si bien él lo hace, no pierde el control involuntariamente, porque él dice que él se mantiene en la sabiduría, él está en medio de una búsqueda, ¿no? No llega a recaer en una adicción, porque él puede dejarlo y decir, ya puedo estar con la mayoría de las personas que caen en una adicción, muchas veces no están conscientes de la adicción, ¿no? Y cuando están conscientes, luchan para dejarla. Él está consciente de lo que está buscando. Dice, busco esto como un refugio, que es finalmente, no todos, pero por lo que mucha gente busca el placer desmedido y pierde el control de poder controlar ese placer, sea lo que sea, sean estupefacientes, sea la ludopatía, sea el alcohol, sea la pornografía, sea el sexo, lo cualquiera que sea, ¿no? Eh, él lo hace, se controla porque dice que mantiene la sabiduría, pero dice que eso no es un escape para él, no es suficiente, no lo realiza. En la sociedad en donde crecía, en la sociedad helénica, recuerden que la máxima búsqueda era el placer, que se parece bastante a la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Todo el tiempo siéntete bien, todo el tiempo siéntete contento, todo el tiempo siéntete feliz, cuando sabemos que la vida no es así. Nunca, no todo el tiempo nos podemos sentir bien y todo el tiempo nos podemos sentir feliz. Y el buscar todo el tiempo sentirnos bien, no lo vamos a alcanzar y nos va a generar frustración, ¿no? Entonces, en eso nos parecemos en nuestra sociedad actual a esa sociedad. Todo el tiempo tenemos que estar felices, con las emociones a topes, generando dopamina y todos contentos y riendo, ¿no? Fíjense cómo todos los productos que nos venden se enfocan en ese sentido, sentirte bien y pasarla bien todo el tiempo, evitar estar triste, lo cual nos convertiría en inhumanos, ¿no? Porque la tristeza, el llanto, ¿no? La frustración, el enojo, todos esos son sentimientos humanos, ¿no? Incluso provienen de la divinidad. Dios también tiene estos sentimientos, ¿no? También se pone triste, también se enoja, ¿no? Entonces también expresa frustración. Entonces, el autor busca decir, es imposible escapar de la situación real a través de una búsqueda incesante de placer ilimitado. No se puede. Aunque sea algo que altere la conciencia, como el vino, no se puede. La realidad no se va a cambiar. Por eso él dice,
que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, porque no cambio la realidad. En algún momento termina el placer y vuelvo a chocar con la realidad. Por eso no le encuentra sentido. Y entonces, en el versículo, del versículo 4 a 8, que no lo puse aquí en la presentación, pero lo pueden consultar, porque no quería llenar nada más de puras versículos de la presentación, se los voy a leer. Aquí cambia de manera diferente. Aquí, al tener el acceso al vino y decir que es la única manera en que las personas pueden acceder a la felicidad, o la mayoría, se enfoca en la gente que no tiene mucha prosperidad. Pero en los siguientes versículos se enfoca en la gente que sí tiene mucha prosperidad. Versículo 4. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos, ¿no? Mansiones, cosas de riqueza y prosperidad. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas de rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Todo lo que un hombre puede desear, eso tuve. Y entonces, fíjense cómo nos presenta una persona adinerada, porque solo una persona adinerada se puede construir mansiones, ¿no? Puede plantarse viñedos, árboles frutales, puede hacerse represas. Y entonces, aquí empieza lo que habíamos dicho en la primera parte, ¿no? El trabajo incesante, búsqueda de placer a través del trabajo incesante. De hecho, esto nos evoca, según Primera de Reyes 6:9, nos evoca la figura de Salomón, ¿no? El rey que tuvo muchas concubinas, el rey que tuvo mucho oro, mucha plata, más que todos los reyes, ¿no? Todo lo que un hombre pudiera desear, ¿no? La máxima expresión de riqueza era el contratarse cantores, personas que cantaran, el escuchar música era una forma de entretenimiento y placentera. Hoy nos conectamos a YouTube, a alguna plataforma y descargamos la canción que querramos, ¿no? En aquel tiempo no había esa. La única manera de escuchar música era pagarle a gente que supiera tocar instrumentos y que supiera cantar. Era la única forma, o yo tocar instrumento y yo cantar. Era la única forma. Entonces solamente personas realmente adineradas podían contratarse cantores, ¿no? Personas adineradas podían tener esclavos y esclavas y tantas generaciones de esclavos y esclavas que nacían esclavos dentro de sus haciendas, ¿no? Entonces, esto evoca a Salomón, ¿no? Salomón era un ejemplo aspiracional en aquella sociedad materialista, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tuvo todo, porque tuvo gran sabiduría, ¿no? Porque tuvo riquezas, ¿no? Porque tuvo todo lo que podía desear. Y entonces los jóvenes aristócratas, ¿no? Que acuérdense que los aristócratas, para no sufrir como sus hermanos judíos esclavitud, ellos eran mejor pagados por los griegos y sometían a sus hermanos, ¿no? Y entonces esta era la máxima aspiración, Salomón, ¿no? Y era fácil aceptar esta aspiración porque pues, Salomón fue un rey de nosotros. No nos están poniendo como ejemplo un rey ajeno. Es un rey que viene del linaje de David, ¿no? El segundo mejor rey que hemos tenido. Y era el más sabio y Dios le concedió sabiduría y todas las riquezas. Entonces era fácil comprar este estereotipo y decir que a esto aspirar. Por eso era la máxima expresión. Pero fíjense cómo todo lo expresa en el yo y solo habla de él. Acometí grandes obras, edifiqué, planté, me hice, me compré, tuve, amontoné, me hice, engrandecí, prosperé, no me negué ni me privé. Hay egoísmo. Dentro de este modelo aspiracional hay egoísmo. No se preocupa por el otro ni ve la necesidad de los que están alrededor de él, sino solo por sí mismo. Por nadie más se preocupa más que por sí mismo. Y aquí vemos el primer resquicio, el primer halo de luz, dice el versículo 10. Todo lo que quise lo hice mío, otra vez con el egoísmo. No me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho.
la recompensa de toda mi labor. Dentro de esa, empezar a trabajar, él lo ve así, el sistema está imparable y yo no puedo hacer nada para interferirlo, entonces yo me voy a unir al sistema y voy a tratar de ser como el sistema, imparable, tratar de que no me coma y sobresalir, ¿no? Que era lo que hacían la aristocracia judía. Yo no quiero estar como los demás, entonces me voy a unir al sistema, ¿no? Y voy a oprimir a los demás para sobresalir. Entonces, por eso es un modelo egoísta. Pero encuentro una satisfacción, ¿no? Trabajar, me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Es decir, encuentra realización a través del trabajo. El de él no es un trabajo, ojo, no estamos hablando de alguien que está sometido, estamos hablando de alguien que voluntariamente se somete a un trabajo duro, ¿no? Él tiene la posibilidad de construirse mansiones, represas, tener esclavos. Entonces es una persona que por propia voluntad se mete a trabajar mucho, no está en esclavitud, él decide hacerlo y encuentra un resquicio de realización, ¿no? De satisfacción, ¿no? En ese trabajar, mantenerse ocupado, le da un propósito. Muchos podemos identificarnos con él, ¿no? Muchos en nuestro trabajo encontramos un propósito, encontramos una manera de seguir adelante, una manera de realizarnos, de aportar a la sociedad. Él no hace eso, él no aporta a la sociedad, no, él aporta para sí mismo. Pero en ese sentido podemos encontrar podemos identificarnos con la satisfacción que él encuentra, ¿no? Cuando llegamos, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando hacen algo, aunque les cueste mucho trabajo, que a ustedes les apasiona y terminan agotados y cansados, pero terminan satisfechos por lo que hicieron y por lo que lograron. Él encuentra esa pequeña dosis de satisfacción en el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo empieza a descubrir, a diferencia del capítulo 1, que el trabajo no es en vano. Parece que hay una manera, ¿no? De poder vencer al sistema. Hay un mensaje de nuestra hermana Yasmín. Me hace dudar que esas palabras fueran de Salomón, cuando en la Biblia Salomón reconoce que su sabiduría venía de Dios. Sí, lo que pasa es que vamos a verlo más adelante. Aquí Salomón es utilizado como un ejemplo equivocado, ¿no? Para decirles, tú no puedes aspirar a lo mismo que Salomón, y lo vamos a ver más adelante. Más adelante llega a una conclusión acerca de lo que está diciendo aquí a Salomón, porque en esta sociedad Salomón era el ejemplo a seguir, como ya había mencionado. Seguimos con el versículo 11. Entonces, parece que encuentra lo que tanto necesita, pero concluye en el versículo 11, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nadie tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces, sí encuentro un resquicio, ¿no? De realización en el trabajo, pero finalmente concluye lo mismo. Pero no tiene sentido, ¿no? Es perseguir, o habíamos visto en las clases anteriores, es como pastorear el viento. Lo que busca aquí, primero habló de la clase trabajadora, ¿no? El placer no va a cambiar su realidad, no busquen eso, no se pierdan en eso, la búsqueda incesante de placer, ¿no? Lo mismo que podemos trasladar hoy a nuestra vida, ¿no? Nuestra sociedad es hedonista, ¿no? El placer por la búsqueda del placer, y mientras más placer, mejor, y busca más, ¿no? Pero el placer no es la salida, ni cambia la realidad, ni va a ser la máxima meta de realización y satisfacción. Y entonces después les habla a los aristócratas y les trata de decir, ese motivo de vida en el que ustedes dicen, al menos no estoy como el otro, al menos no estoy yo como el otro, estoy mejor, al final no tiene sentido, al final eso no los va a satisfacer. Miren el ejemplo de este rey que tuvo todo, se construyó, tuvo todo, absolutamente todo lo que ustedes aspiran, y no encontró la felicidad. Así les va a pasar a ustedes, aristócratas, ¿no? Aquí habla la búsqueda de lo material simplemente por tener cosas materiales y acumular, ¿no? Es cierto que en nuestra sociedad, ojo, aquí quiero aclarar algo.
no, este texto no se debe utilizar ni para satanizar la prosperidad, ni las riquezas, ni para fomentar la mediocridad, ¿no? Pero aquí está hablando que este es en esta sociedad este era el único objetivo, ¿no? El único objetivo de no estar como los demás y de poder someterlos y de no poder no sufrir como los demás, aspirar a esto. Y esa era la única, para esa sociedad, esa era la única forma de la fórmula de la felicidad, ¿no? Y él les está diciendo, no, el materialismo no es la felicidad. No les está diciendo, renuncien a lo que tienen, ¿no? O no se esfuercen por prosperar. No les está diciendo eso. Les está diciendo, el materialismo egoísta no les va a traer la satisfacción. No va a valer la pena. Eso es lo que está diciendo. Y es también lo que nos dice a nosotros, ¿no? No buscar lo material por el hecho del egoísmo y simplemente de lo material, en una sociedad que nos impulsa a eso, materialista, a tener, a tener, a tener y a tener y a tener, ¿no? Y siempre hay algo mejor, y siempre hay algo mejor, y va a haber algo mejor, y siempre va a haber, y entonces tienes que trabajar para obtener eso mejor, ¿no? No está diciendo que no lo hagamos, sino que esa no es la plena realización, ¿no? Y por eso toma de ejemplo a un rey del pasado que lo tuvo absolutamente todo. En ese sentido, hermana, Salomón es negativo en esta sociedad, ¿no? No que es un personaje negativo, sino que en ese sentido Salomón es negativo para estos jóvenes, para esta sociedad. Es como eh, ahora se nos ponen de ejemplos aspiracionistas a personas que lo logran todo, ¿no? Aspiramos a ser, estoy hablando en general, por supuesto, de la sociedad, como esos grandes artistas que lo tienen todo, como esos grandes futbolistas que los tienen todo, como esos políticos, ¿no? Que lo tienen todo y que están encima de la ley y que la ley no se aplica para ellos, ¿no? Esos son, fíjense qué podredumbres son los modelos aspiracionistas de nuestra sociedad, ¿no? Personas que los tienen todo, incluso están encima de la ley, ¿no? No importa, ¿no? Pero lo tienen todo. En ese sentido, ese era el modelo para ellos, ¿no? Así se presentaba Salomón para ellos en ese momento, en esa sociedad. Ok, seguimos. Siguiente parte. Entonces, ya se había cuestionado, en el capítulo 1 ya habíamos visto acerca de la sabiduría. Aquí se vuelve a preguntar, pero lo hace con una comparación. ¿Vale la pena ser sabio en esta sociedad? Ya vimos que él había buscado en el capítulo 1 cómo puedo salir de esta situación y había recurrido a la sabiduría. Y la sabiduría lo único que le había hecho entender es, no vas a cambiar tu situación. E incluso él dice, pues mientras más supe, más dolor me trajo, ¿no? Porque sé que esto no va a cambiar. La sabiduría me hizo aprender que esto no va a cambiar y eso me duele, ¿no? Y entonces ahora se cuestiona respecto a la sabiduría. Bueno, está bien, ya sé que esto no va a cambiar. Ya vi que la insensatez y buscar los placeres medidos no me va a sacar de esta realidad, ¿no? No me va a traer realización. ¿Vale la pena seguir siendo sabio en esta sociedad, en este mundo? Igual nos preguntamos nosotros, ¿vale la pena seguir siendo sabio? Aquí acuérdense que cuando hablamos de la sabiduría, nos referimos inmediatamente, hablando de Salomón, nos referimos a los proverbios y habíamos visto que en los proverbios la sabiduría era el alcance para el bienestar, para la largura de día y para la prosperidad. Pero en este caso a él no le había servido. En este mundo materialista, donde no importa ser es sabio, ¿no? Para sobresalir, sigue valiendo la pena ser sabio. Y la misma pregunta nos podemos hacer nosotros, ¿no? En esta sociedad donde solo importa generar fama, generar placer y generar riquezas, ¿vale la pena seguir siendo sabio? ¿Vale la pena vivir de la manera correcta, ¿no? O vale la pena vivir con principios adecuados y de alta ética. Es lo que se pregunta aquí el Eclesiastés y lo vamos a ver. Dice, leo otra vez el chat, los que tienen todo pero no tienen a Dios, los que tienen todo pero no tienen religión, ayudar al necesitado. Exacto, sí. De hecho, también dentro de la religión puede entrar esto. Más adelante, no lo vamos a ver ahorita, también cuestiona eso del autor, hermana Yasmin. Seguimos entonces, ¿no? Ahora se cuestiona. Vamos a ver qué se sigue. Ahora, si vale la pena seguir siendo sabio en una sociedad así. Ay, perdón, ya me pasé. Dice versículo 12. Entonces, decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, ¿no? O con la necedad, porque
¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey, ¿no? Y entonces ahora se pone a reflexionar y dice, a ver, vamos a ver si vale la pena ser sabio. Lo que está haciendo aquí también es cuestionando su creencia, ¿no? Del judaísmo. La sabiduría te ayuda a todo, te prospera de todo y te da de largura de días, ¿no? En el mundo en el cual el ser recto no te da recompensa, en el mundo en donde, o en un lugar donde el tener altos valores no importa, en el mundo donde ser prudente no te asegura largura de años, ¿no? Y prosperidad, vale la pena ser así, ¿no? Y es lo mismo que podemos cuestionar nosotros, en un mundo donde la gente buena y con valores, pues no, la mayoría de gente que es así no prospera, ¿no? No sales adelante por tu alta ética, ¿no? O por tu moralidad inquebrantable, ¿no? Al contrario, han escuchado esa frase, el que no, seguramente sí, el que no tranza no avanza, ¿no? En esta sociedad, para sobresalir, tienes que ser corrupto, ¿no? Tienes que ceder ante ello, ¿no? Entonces, vale la pena comportarse con sabiduría en una sociedad así. Y esta parte que puse entre paréntesis, porque ¿quién puede hacer eso mejor yo que soy el rey? Eh, no hay información suficiente para hacer una traducción correcta del texto, hermanos. De hecho, hay versiones, diferentes versiones lo traducen de manera distinta. Este versículo esta segunda parte de quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey. Algunas otras versiones dicen porque ningún rey que venga después de mí podrá enseñar algo nuevo y diferente. Entonces esa parte no la vamos a ver porque no hay herramientas para tener una buena traducción de esa frase todavía, ¿no? Entonces, seguimos leyendo, me voy al versículo 13, dice, versículo 13. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Entonces dice, sí encontré una ventaja, ¿no? El sabio puede adelantarse a los acontecimientos, ¿no? El sabio puede saber cómo actuar hacia estos acontecimientos. El sabio puede tomar mejores decisiones. El sabio puede ser precavido, ¿no? Es como dice, es andar en luz, ¿no? Acuérdense que luz es sinónimo de conocimiento, ¿no? Y de saber ver. Entonces, puedes saber, tienes el conocimiento para actuar. El necio no, el necio está en oscuridad, está en ignorancia, ¿no? Es mejor ver hacia dónde vas, ¿no? Puedes prevenir que estar en oscuras. Versículo 14, parte final. Sin embargo, me di cuenta que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Entonces, si hay una ventaja en la sabiduría, otra vez vemos un resquicio, ¿no? Hay una ventaja en la sabiduría, pero al final los dos terminan igual, los dos van a morir. No hay, él piensa, ¿no? No hay una recompensa final, no hay algo que me haga diferente. Al final de los tiempos, no hay algo que me haga diferente al necio. El final va a ser el mismo. Y entonces por eso dice, nada tiene sentido. ¿De qué sirve esforzarse tanto, tanto, tanto por conducirse rectamente, por tener una moral inquebrantable, por ser ético, si al final me va a pasar igual que al otro, ¿no? Me va a pasar al igual que al necio. ¿Qué es lo que más le duele al Eclesiastés? Versículo 16, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Más allá, yo así lo percibo por este versículo 16, más allá de que le duela que ambos van a morir, es que los dos van a pasar al olvido. No se les recordará, no se les reconocerá. Se van a olvidar de los dos de la misma manera. Aunque tú hayas sido recto y el otro haya sido completamente inmoral, de los dos no va a quedar memoria. Se van a perder en el olvido. Entonces, esto es lo que a él le causa insatisfacción y esto es lo que dice, pues no tiene sentido, ¿no? En este mundo no voy a prosperar siendo sabio, ¿no? No voy a alcanzar la felicidad siendo sabio. Y tampoco me van a recordar por haber sido sabio. No me trae provecho ahorita.
no me va a traer provecho en un futuro, no tiene sentido, voy a ser olvidado. Entonces él está llegando a la conclusión, aparentemente aquí, pues da igual cómo vivas, ¿no? De todos modos, después de unas generaciones no se van a acordar de ti. Hayas hecho algo bueno, hayas hecho algo malo, nadie lo va a saber, ¿no? Vamos, aquí quiero recordar que acuérdense que en el pensamiento judío no había, y aquí lo plasma, ¿no? El autor, aún no había ese pensamiento sobre la eternidad. Sobre la hermana comentaba la clase, ha sido una clase o dos clases, que bueno, nosotros tenemos, ¿no? La esperanza de Cristo y demás. En ese momento ellos no tenían esta concepción. Por eso dicen, no, pues nos vamos a morir los dos y vamos a olvidar los dos. Acuérdense que en la fe judía, la máxima bendición en el Antiguo Testamento era la prosperidad en las riquezas, la largura de días y la descendencia, ¿no? Para perdurar la memoria, ¿no? El heredar, el tener hijos para que tu memoria perdure, ¿no? Entonces él dice, pues aquí vivo sabiamente, no alcanzo prosperidad, que era una de las grandes bendiciones del Antiguo Testamento, no alcanzo largura de días, ¿no? Y la bendición de los hijos era pues, que te iban a recordar, ¿no? Por las generaciones. Aquel dice, pues, no me van a recordar, voy a quedar en el olvido. Esas grandes bendiciones que se me prometen en esta sociedad, va a sonar fuerte, ¿no? Pero en esta sociedad no me funciona, no me sirve, porque ni siquiera las puedo alcanzar, ni siquiera a través de la sabiduría. Fíjense cómo expresa su frustración, versículo 17. Por lo tanto, llegué a odiar, ¿no? Fíjense el calificativo, el sustantivo, llegué a odiar la vida. Nos recuerda un poco a Job capítulo 3, ¿no? Donde él plantea lo mismo. Quisiera nunca haber nacido, quisiera estar muerto, ¿no? Es la misma expresión. Llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el bien, ¿no? Entonces, otra vez lo vuelve a decepcionar la sabiduría. Intenta darle otra oportunidad a la sabiduría, pero otra vez lo vuelve a decepcionar y no encuentra, ¿no? Satisfacción en la sabiduría. Eh, ok, ok. Entonces, aquí, fíjense, en ninguno de los versículos anteriores había expresado esto, que odiaba la vida. Aquí sí lo hace. Aquí llega a odiar la vida. Su frustración llega a un nivel máximo, ¿no? Toca a fondo en ese nivel de frustración. No sé si a nosotros alguna vez les ha pasado, hermanos, ¿no? Donde eh, la vida los ha decepcionado, ¿no? Donde pues a ver, yo hago las cosas bien, yo trato de conducirme lo mejor posible, pero no obtengo los resultados que espero. No tengo lo que yo quisiera y lo que me prometieron que tendría si me comportaría de esta manera o si viviría de esta manera. ¿Cómo se siente en ese momento la frustración? Como que algo no, así como que algo no cuadra, ¿no? Con lo que me dijeron, con lo que aprendí, como tenía que ser la vida. Tú haces esto y obtienes esto. Es lo que a él está pasando. Por eso dice, llegué a odiar la vida. Alguien en el máximo nivel de frustración, alguien que no encuentra salida, alguien que dice, odio el estar vivo. Es, si una de las más grandes bendiciones en el Antiguo Testamento es la vida, y aquí llega a odiar la vida, está despreciando una de las máximas bendiciones de su fe. ¿Se fijan? Está cuestionando al grado más alto su fe, ¿no? La largura de días. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No? Entonces, él llega a odiar esa bendición, la máxima aspiración de recompensa de su fe, él lo llega a odiar. Podríamos decir como, está tocando fondo, bueno, ya más bajo no puede caer, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Parte 3, ¿no? Sigue explorando la situación del trabajo. Habíamos hablado anteriormente del trabajo, ¿no? Del trabajo esclavizante, de la clase obrera, ¿no? Que no podían aspirar a más. Y ahorita acabamos de ver de la parte de la realeza, ¿no? La parte aristocrática, la que sí puede obtener cosas, la que no vive como la mayoría de los demás. Y dice, encontré cierta satisfacción en eso, ¿no?
pero finalmente no me sentí realizado. Entonces, bueno, aquí se pregunta, no me sentí realizado, pero al menos puedo disfrutar de lo que obtuve de tanto trabajo, de mi recompensa de tanto trabajar, lo puedo disfrutar, ¿no? Entonces vamos, versículo 18, dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y entonces nos adelanta de una vez ya la conclusión. Ya no solo no se siente realizado, ahora también no solo odia la vida, también odia el trabajo. Por un momento le dio satisfacción, ahora lo llegó a odiar. ¿Qué le quita esa satisfacción? Saber que todo lo que hizo en este mundo cuando él muera, o no precisamente cuando él muera, ahorita vamos a ver la situación histórica, se lo tiene que dejar a otros. Tanto trabajé, tanto me esforcé, cantores, mansiones, viñas, y yo no me lo voy a poder quedar, ¿no? Va a pertenecer a otros. Podemos utilizar, recuerdan esa frase o ese refrán, ¿no? Que nosotros tenemos coloquialmente, nadie sabe para quién trabaja. Todo lo que trabajé, al final de quién va a ser, ¿no? Entonces, no va a ser mío, va a ser para alguien más. Y esto le hace odiar, por eso titulé esta parte, no disfrutar del producto del trabajo. No disfrutó, dice, no voy a disfrutar del producto de mi trabajo. Versículo 19. ¿Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y de mi esfuerzo. ¡Qué absurdo! ¿No? Aparte de que, no, ahorita vemos por qué dice esto, aparte de que no sé a quién se lo voy a dejar, no sé si esa persona que lo vaya a tener vaya a ser un necio, ¿no? Y lo vaya a despilfarrar o vaya a ser un sabio y lo sepa conservar. No lo sé. Lo que tanto trabajé, finalmente a lo mejor lo va a dilapidar, ¿no? O lo va a perder. Y entonces, por eso dice, yo trabajé tanto, ¿no? Con mi destreza y con mi esfuerzo, eso es absurdo, ¿no? No hay recompensa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tener tantas cosas a través del trabajo si no las voy a disfrutar todas y si a lo mejor después el que se las quede las pierde, ¿no? Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Recuerdan que en el capítulo 1, versículo 3, comenzó diciendo, toda esta disertación comenzó diciendo, ¿qué obtiene la gente de tanto que trabaja bajo el sol? De tanto esfuerzo que hace, ¿qué obtiene, no? Esa es la pregunta, ¿no? Y aquí, después de darle vueltas, analizar el trabajo y todo lo que ya hemos visto, vuelve a plantearse la misma cuestión, ¿no? ¿Cuál es el valor, ¿no? De todo mi trabajo, ¿no? En este lugar. Si finalmente lo voy a perder todo, ¿no? Aún la poca satisfacción que me haya dado, lo voy a perder todo. Y aquí nos habla un poco del momento histórico. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Fíjense cómo esto es repetitivo, ¿no? Con esto. Llegué a odiar el trabajo que hice porque tengo que dejárselos a otros, ¿ok? 19. ¿Quién sabe si a quien se los deje va a ser necio o va a ser sabio, ¿no? Es la misma idea. Le pesa tener que dejarle sus riquezas a otros. Y aquí repite lo mismo, ¿no? Trabajé con esfuerzo, con destreza, con sabiduría, pero pues luego eso que yo gané se lo voy a tener que dejar a otro, ¿no? Es una gran tragedia. Lo que le pesa es que alguien más va a disfrutar de lo que él trabajó. ¿Sí se fijan? Y entonces, ¿qué pasaba en esa situación, en esa aristocracia, hermanos? Que las propiedades, todo lo que tú tenías, estamos hablando de la aristocracia, los que podían alcanzar realmente riquezas con su trabajo, ¿no? Los sembradíos que tenían, las casas, las fortunas, ¿no? En cualquier momento, el Estado de los Ptolomeos, el rey de la dinastía de los Ptolomeos, podía quitárselas, ¿no? Porque la situación que él quisiera, mira, necesitamos tus recursos para la guerra, entonces te vamos a quitar tus tierras, tus esclavos, tu fortuna,
y ya no vas, y te vamos a dejar una pequeña parte. Todo esto es para financiar la guerra, ¿no? O cualquier otro motivo que el Estado decidiera podía arrebatarle sus riquezas, ¿no? A la aristocracia. No, las riquezas no le pertenecen a ellos, finalmente siempre le pertenecían al Estado porque quería podía quitárselas cuando quisiera. Y entonces a eso se refiere. Tanto que vas a trabajar y todo eso, todas esas mansiones y casas que tengas, al final no te van a pertenecer. Si quieren, te las quitan para lo que quieran y lo que quieran hacer con ellas. ¿Dónde va a quedar el esfuerzo de todo tu trabajo? Les está diciendo la aristocracia, ven cómo trabajar tanto, humillar a tus hermanos, ¿no? Sobajarlos para tener todo y finalmente ni siquiera es tuyo, le va a pertenecer a otro. Es lo que les está diciendo. Otra vez cuestiona ese modelo aspiracionista, ¿no? Repito, no porque cuestione o que diga que están mal las riquezas, sino porque en esa sociedad la forma de alcanzar la riqueza era oprimiendo a otros. Esa forma de riqueza sí es equivocada, ¿no? Perjudicar a otros, ¿no? Explotar a otros. Esto es lo que está criticando de esa clase aristocrática. Y al final, ¿de qué te va a servir todo eso? Si lo vas a perder, porque no te va a pertenecer, ¿no? O lo vas a heredar y a lo mejor a tu descendencia lo pierde o se lo quita el Estado o a ti mismo te lo va a quitar el Estado. No encuentras realización en eso. ¿Y qué crees? Esa es una gran tragedia. Fíjense cómo les está mostrando a esa aristocracia que están perdiendo sus valores, ¿no? Están oprimiendo a las personas, a sus hermanos, que al final eso no les va a servir de nada, ¿no? Si lo pierden, va a ser una gran tragedia. Te portaste como una pésima persona oprimiendo a otros y al final no te va a servir de nada. Esto coincide con los proverbios, ¿no? Las riquezas que llegan mal, pues al final se van a ir. Esto sí coincide con esa literatura sapiencial, ¿no? Sí coincide en esta parte, con esta forma de creencia, ahí sí coincide. Y entonces, Eh, es una crítica, decíamos, ¿no? Al modelo que en ellos tenían como inspiración Salomón. Quiero verlo desde este punto de vista, hermanos. En Primera de Reyes, esto lo leen con calma en casa, 4:22 al 23, y de hecho a lo largo del versículo 4, nos dice todo lo que necesitaba Salomón y toda su corte para su manutención durante un día, solo un día. Y nos da toda esta lista. 30 coros de harina selecta, 60 coros de harina común, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esto es lo que necesitaba la corte de Salomón para su mantenimiento todos los días, hermanos. ¿De dónde salía esto? De los impuestos del pueblo, ¿no? Esto salía oprimiendo al pueblo. No estoy diciendo que no paguen impuestos, pero vean el exceso de estas cosas. Y entonces yo como estaba de ocioso dije, pues voy a hacer un ejercicio. A ver, voy a pedirle a la inteligencia artificial que intente hacer, porque no lo puede hacer exactamente, un aproximado de hoy en pesos mexicanos, cuánto nos costaría mantener a Salomón y a su corte durante un día, hermanos. Hoy o el día de hoy, en nuestra moneda nacional. Y sería un total de 4.271.400 al día, ¿no? Mantener una corte real como la de Salomón. Digo, ya no existe el Instituto de Transparencia, pero cuando existía y arrojaba, yo soy bien curioso, ¿no? Y me metí a ver cuánto nos costaba mantener a Peña Nieto, ¿no? Su familia. Ya ven que es un sexenio que se distinguió por mucho derroche y los vestidos de la primera dama y Calderón, el avión presidencial y demás. Mantener esa familia presidencial nos costaba aproximadamente 200,000 pesos al día y eran derrochadores. Mantener a Salomón nos saldría mucho más, hermanos, y a su corte real. Es decir, Peña Nieto es un monje franciscano con voto de pobreza en comparación con Salomón y su corte real. Este era el modelo aspiracionista, ¿no? En aquella época. Por eso les digo, toma elementos de Salomón, pero los toma para las críticas. ¿A esto aspiras? ¿A oprimir a los demás? ¿A vivir en opulencia, ¿no? Explotando y exprimiendo a los demás, no te va a satisfacer y al final te lo pueden quitar sin que tú puedas hacer nada. Eso no te va a dar la realización.
Entonces, por eso critica este modelo, ¿no? Lo que está criticando de la riqueza, de la prosperidad, es hacerlo a costillas de otras personas, el explotar a otras personas, ¿no? El humillar a otras personas, el no pagarles a otras personas, ¿no? El corromper a otras personas, ¿no? Si nosotros, no tiene nada de malo aspirar a un mejor modelo de vida, pero si lo hacemos eh, de manera que perjudiquemos a otros, eso sí es condenable. Leo un comentario de nuestra hermana Yasmín, nos da un dato. Aunque me podría dar la definición de sabiduría que se utiliza en Eclesiastés, ya que se contrapone con el concepto de sabiduría de Proverbios, donde Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entiendo que en Proverbios se utiliza that y en Eclesiastés se utiliza ajá. Nos da los conceptos hebreos. ¿Cuál es la diferencia entre palabras utilizadas? Ok. Eh, difiere un poco del modelo de sabiduría en los proverbios. El principio de la sabiduría, acuérdense que empieza el libro de los proverbios, aclaro el dato. En los proverbios, el principio dice, el principio de la sabiduría es el temor o la reverencia o el respeto a Jehová. Es decir, y de hecho con eso empieza el libro, ¿no? Empieza diciendo, para que tú seas sabio, lo que tienes que hacer es respetar y temer a Dios. Y eso lo vas a obtener en este libro. De hecho, dice, ¿no? Que para eso son los proverbios. No recuerdo exactamente las palabras, pero dice, pues los proverbios son para eso, para obtener sabiduría y discernimiento, ¿no? Y el principio de la sabiduría se comienza temiendo a Jehová. Y entonces ya nosotros nos arrancamos a leer el libro de los proverbios y los proverbios lo que dicen es esta es la forma en que tú puedes vivir mejor, ¿no? Teniendo este valor y esta ética. No te juntes con los borrachos, no te juntes con los que roban, aléjate de la mujer adúltera, ¿no? En Proverbios, el concepto de sabiduría no es meramente el temor a Jehová, sino que se empieza por ahí, por respeto y temor a Dios, sino es saber vivir de la forma correcta. Y el resultado de vivir de la forma correcta es que te va a traer prosperidad y vas a saber cómo actuar en todas las situaciones de la vida. Ese es el concepto de sabiduría en los proverbios. El eclesiastés, aunque la palabra efectivamente es diferente, el concepto de sabiduría es saber hacer lo recto, que es básicamente el mismo que el de los proverbios, saberte conducir rectamente, aunque si se fijan, aquí no menciona el principio de temer a Dios, porque aquí está cuestionando su fe. Allá tiene una garantía y un respaldo de Dios, ¿no? De hecho, el capítulo 8 de Proverbios dice, yo estaba hablando de la sabiduría, yo estaba en el principio con Dios, conmigo construyó la tierra, conmigo creó los ríos, ¿no? La sabiduría viene de Dios, Dios la garantiza y te garantiza las recompensas de la sabiduría. La diferencia es que en Eclesiastés no hay un respaldo de que de Dios viene la sabiduría. No está diciendo, es que entonces no viene la sabiduría de Dios, ¿de quién viene? Sino que como él ve que viviendo sabiamente no se alcanza la prosperidad, ni se alcanza la felicidad, ni la realización por la sociedad en la que vive, entonces dice, no sé entonces cómo encaja eso que me habían enseñado que procedía de Dios aquí en esta sociedad. Allá tenía la garantía de Dios, aquí no la tengo porque veo que no sucede así, ¿no? Está cuestionando la fe. Entonces la certeza perdón, la certeza ya es, pórtate bien, te va bien, con la sabiduría, Dios te lo garantiza, ¿no? Es más, de Dios viene la sabiduría. Aquí es, ¿vale la pena vivir rectamente? No hay quien lo garantice. ¿Vale la pena saberse conducir en la vida? Aquí la sabiduría es incierta, allí es con certeza. Allí la sabiduría viene como garantía de Dios. Aquí no encuentra la garantía de Dios en la sabiduría. Allá la sabiduría es el deleite de Dios. Es más, acuérdense que en Proverbios la sabiduría se personifica como una buena esposa, como una buena mujer, y la insensatez como una mujer mala, ¿no? Y de pésima reputación, ¿no? Aquí ni siquiera tiene la figura de una compañera, la sabiduría. No me garantiza una buena compañía, la sabiduría, ¿no? Como allá sí que se representa a través de una mujer. Entonces, esa es la diferencia entre conceptos, hermana. Allá es garantía, aquí es incertidumbre. Allá hay promesas,
pues aquí no hay que me prometa, ¿no? Allá proviene de Dios y la alcanzo, aquí no sé. No te, al menos en esta parte, ahorita lo vamos a ver más adelante, de hecho concluye el capítulo, ¿no? Hablando de la sabiduría, concluye el libro hablando de la sabiduría. Pero hasta este, no lo digo para no adelantarme, pero hasta este momento, ese es el concepto de sabiduría aquí. No hay incertidumbre, ¿no? En Job cambia un poco el concepto de sabiduría, ¿no? En Job, Job dice, yo me voy a conducir rectamente, ¿no? Porque amo a Dios y punto. En Job también la sabiduría, igual que el Eclesiastés, no le garantiza nada, ¿no? Vemos, Job dice, yo he vivido sabiamente y estoy viviendo como si no viviera, y me está pasando como si no viviera sabiamente, ¿no? Me está pasando como si fuera un pecador y un necio. Y entonces, dice, pero no me importa. Yo voy a seguir amando a Dios, obedeciendo a Dios, viviendo sabiamente con Dios, sin importar el resultado. Allá la sabiduría es expresión de amor a Dios y seguir a Dios por desinterés, ¿no? Vivir rectamente por desinterés. Aquí todavía no voy a dar el concepto porque nos adelantaríamos a los últimos capítulos del libro, hermanos. Aquí nos dice la hermana Yasmín, habría que agregar a los gobiernos, ¿no? En esos 200,000 pesos lo que se robaron. Sí, no, no sería mucho más seguro de los 4 millones. Vamos a avanzar porque ya va a terminar y les dije que terminábamos con esperanza en esta clase. Versículo 22. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? ¿No? Volvemos al asunto. Bueno, está bien. ¿Qué se gana? Si no nos vamos a disfrutar el fruto de nuestro trabajo, ¿qué se gana? Sus días de trabajo están llenos de dolor y de angustia. Ni siquiera de noche puede descansar la mente. Nada tiene sentido, ¿no? Entonces le dice a los aristócratas, pues, no vale de nada tu trabajo. Trabajas, dejas el alma, te llenas de angustia, ni siquiera puedes descansar de la noche, ¿no? Y no tiene sentido. Tu trabajo no sirve para nada, ¿no? No aspires a oprimir a tus hermanos para tener ese estilo de vida. No tiene sentido tu trabajo. Y entonces ya para terminar, aquí por fin ya vemos una luz de esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer en medio de una sociedad como la del Eclesiastés? Que si ustedes se fijan, hedonismo, materialismo, esfuerzo en vano, si eres recto, si eres ético, si vives con valores cristianos, en la sociedad, repito, en la sociedad, dentro de nosotros sí, dentro del reino de Dios sí, pero dentro de la sociedad parece no servir de mucho. ¿Qué podemos hacer? En esto nos identificamos con el autor. Versículo 24. Entonces, dice, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Entonces dice, de todos modos tenemos que trabajar, de todos modos tenemos que vivir en esta sociedad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Disfrutar de lo que se come y de lo que se bebe y encontrar satisfacción en el trabajo, realizarte en el trabajo, sea lo que sea que hagas, ¿no? Recordemos que en el antiguo Medio Oriente, la comida no es como hoy, ¿no? Ay, rápido, tengo media hora de comida, comemos rápido, sale y sigo trabajando. No, la comida más importante era a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, llegando a tu casa con toda tu familia. Los niños hacían una cosa, la esposa hacía otra cosa, ¿no? El hombre preparaba otra cosa. Todos pues, convivían en el momento de preparar la comida, así como cuando hacemos una carne asada con la familia el fin de semana y otro está prendiendo el carbón, otros por ahí están haciéndose patos y es que están partiendo algo, otros están haciendo otras cosas, pero todos están conviviendo. Era algo más o menos así. Y entonces al momento de comer, todos se sentaban y comían y compartían ese momento íntimo entre familia. Y como no había nada que hacer, ¿no? Más que al otro día pararse a trabajar, pero después de esa hora ya no tenían que regresar al trabajo ni hacer nada, hacían sobremesa y platicaban, ¿no? Algunos leían la Torá, otros platicaban, pero era el momento de intimidad y que la familia convivía, era la famosa sobremesa, podían durar mucho tiempo ahí antes de dormir. En ese pequeño resquicio de felicidad, dice, aquí es donde puedo encontrar realización, en este espacio. Así como nosotros en medio del trabajo y del día tal vez nos damos 5 minutos para sentarnos y comer un chocolate, ¿no? En el descanso nos damos 15 minutos con los compañeros de trabajo para platicar, ¿no? Y nos reímos.
Esos pequeños momentos son los que el Eclesiastés dice, eso es a lo mejor, ¿no? Que tengo ahora en mi vida. Y lejos de decir, pues nada más a eso puedo aspirar, tengo que disfrutarlo, porque en eso encuentro la felicidad, en eso. Y en lo que, y en y en mi trabajo, en aquello que me hace sentir realizado de mi trabajo, en eso también encuentro satisfacción, lo que ya habíamos visto en el versículo 10, ¿no? Encontré que podía encontrar realización en lo que hacía, ¿no? Me daba un motivo para seguir, para levantarme, me sentía realizado, ¿no? En trabajar arduamente me sentía realizado, me daba un motivo de vida, ¿no? Dice, en esas cosas que nadie me puede quitar, eso puedo disfrutar. Y dice algo más, luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Puede parecer poquito, ¿no? Solo disfrutar de la comida, de la vida, pequeños momentos de descanso, porque acordémonos de su fe. Su fe es, te portas bien y habrá riqueza, te portas bien y habrá prosperidad, te portas bien y habrá largura de días. Eso viene de Dios, ¿no? Eso es lo que prometía el Antiguo Testamento. Y por ende, si no lo tenías, pues es que no tenías bendición de Dios. Pero aquí dice, no, no es cierto. Me di cuenta que aunque yo pueda disfrutar de eso poquito, eso que es poquito también viene de Dios, ¿no? Por eso dice, luego me di cuenta que esos placeres también provienen de la mano de Dios. Aunque sea poquito, proviene de Dios. Y entonces es mi bendición. Y en eso puedo encontrar felicidad, satisfacción, disfrute, descanso, reposo y fuerzas para la siguiente jornada, ¿no? Al siguiente día de esclavitud. Y en la noche otra vez encuentro ese espacio de liberación, este espacio de resistencia para volver a enfrentar al siguiente día. Si se fijan, entonces, la comida ya no es una mera comida ni convivencia, es un espacio de resistencia, hermanos, ¿no? La comida, ¿no? Qué pequeñez, ¿no? ¿Con qué tampoco se puede resistir la turbulencia, ¿no? Con espacios que den momentos de felicidad. La comida es aquí en la mesa, la familia es un motivo de resistencia, ¿no? De seguir adelante, de soportar y continuar. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Porque él ve que esto no va a cambiar, ¿no? Pero es un motivo suficiente para continuar. 25. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Es decir, aquí de Dios, ¿no? Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Dice un proverbio y coincide con esto, ¿no? No sé qué, se me olvida qué proverbio es. Dice que Dios da el contentamiento. Entonces dice, yo sé que lo poquito que tengo lo puedo disfrutar con él, separado de él, ¿no? Puedo tener muchos, aristócratas pueden tener muchas riquezas, pero separados de Dios se las van a quitar, ¿no? En cambio, esto poquito, si no pueden obtener más, cerca de Dios, lo van a disfrutar. No renuncia a su fe, ¿sí se fijan? Aquí encuentro un lugar y un motivo para Dios. Aquí Dios es lo que, ojo, puedo comer, ¿quién puede comer o disfrutar algo separado de él? El motivo de la felicidad no es la abundancia en la aristocracia, ¿no? Ni lo poco, ¿no? En la escasez, sino es Dios quien te puede hacer disfrutar, ¿no? Lo poquito. O no disfrutas, aunque seas aristócrata y tengas mucho, si estás separado de él. Es Dios la fuente de la realización, es Dios la fuente de la inspiración, es Dios la fuente del espacio de resistencia familiar en la sociedad del Cogelet. Si se fijan, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Eh, en una vida frustrante, en una vida donde no obtenemos lo que queremos, en una vida de enfermedad, en una vida, cualquiera que sea la situación abrumante y que nos haga decir, odio la vida, ¿no? Como el autor, podemos encontrar, no todo en la vida es malo, ¿no? Aunque sean pequeños momentos, hay pequeños momentos que son felicidad. Eso debe ser nuestro espacio de resistencia. Y saber que esos pequeños espacios de resistencia y de felicidad provienen de Dios, son bendición de Dios, ¿no? Y podemos disfrutarlos, ¿no? Si estamos con Él. Es de Él de donde proviene el poder disfrutar esas cosas, sea lo que sea, ¿no? Sea un pequeño momento de descanso en el trabajo, ¿no? Sea un pequeño momento de risa, ¿no? Con mi familiar enfermo. A mí
em, hay momentos donde yo he visto, ¿no? Donde hay eh, familiares enfermos en etapas terminales, en las camas hospitales, y tienen el ánimo para hacer una broma y les arrancan sonrisas a sus familiares que están ahí con tristeza acompañándolo, ¿no? Son esos pequeños momentos los que nos permiten la resistencia y continuar, ¿no? Que son los que los provee Dios, ¿no? Y estando con Él se pueden disfrutar. Esa es una, más adelante vemos más, pero esa es una de las salidas, ¿no? Que el Eclesiastés da al vivir en una sociedad así. Por último, leemos este versículo, hermanos, que si ustedes ponen atención, no lo voy a analizar porque no quiero que se rompa esto de que acabamos de hablar, pero quiero que vean que muchos piensan que es un agregado porque no encaja con el resto de lo que ya leímos del capítulo. Fíjense, dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agrada. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento, ¿no? Aquí parece que se está contradiciendo con todo el discurso anterior, ¿no? Porque el discurso anterior dice, no, pues cuando quiera el pecador del imperio Ptolomeo puede venir y quitarme mi dinero, ¿no? Y punto, ¿no? Y aquí dice al revés, no, pues Dios le quita al pecador que se enriquece y le da a quien le agrada. Es un poco contradictorio con lo que ha dicho el resto del sermón, si se fijan. Entonces algunos creen que es un agregado, ¿no? Una forma de interpretación que no rompa la armonía con el sermón anterior sería que es una aplicación para los aristócratas, ¿no? Mira, finalmente si tú te enriqueces, pues Dios te lo va a quitar y se lo va a dar, ¿no? Porque te estás enriqueciendo como pecador, explotando a tus hermanos. Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a quien él agrade, ¿no? Y eso es correr tras el viento, ¿no? Tú no persigas esas riquezas oprimiendo a los demás, ¿no? Esa podría ser una interpretación, pero de manera general sí cuesta un poquito que encaje con el resto del discurso anterior. Entonces, hermanos, Perdón, ese es, Iván, perdón, Iván, sí, hermana, ¿qué capítulo es? ¿Qué capítulo eh, es de cap- Proverbios? no es capítulo 2 de Eclesiastés, hermana. Ah, gracias. Gracias, hermana. Aquí nuestra hermana Yasmín nos hace un apunte, el verso 2 y el verso 24 se alinean. El trabajo pasó de ser una satisfacción a través de terceros, herencia, a ser una satisfacción personal. A ver, en conclusión, ok. Sí, exacto, ¿no? A través del trabajo encuentra su satisfacción personal, ¿no? Ya no es una herencia para los terceros. Entonces, hermanos, en una sociedad, ¿no? Como la que vive él, que coincide con nosotros, ¿no? Donde todo es trabajar, 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 producir, producir, producir. ¿Para qué? Para hacerlo de manera egoísta. No, repito, no, no sataniza las riquezas, ¿no? No señala a los ricos como malvados, no, para nada, ¿no? Señala las riquezas o condena las riquezas egoístas, ¿no? Que no quiere decir que alto es el que tenga prosperidad que derroche su dinero, no. Es decir, explotando al otro, a costillas del otro, ¿no? Pasando encima de los otros, violando los derechos de los otros. Eso es la riqueza que cuestiona el predicador. Esa es la riqueza que cuestiona. No, finalmente, esas riquezas se van a perder. No las vas a disfrutar. Finalmente vas a morir y no te las vas a poder llevar. Y entonces, tampoco el placer, el hedonismo solo distrae, pero no trae la satisfacción, que es también lo que nos ofrece la sociedad, ¿no? Y entonces, una salida a todas esas cosas es disfrutar los pequeños momentos de alegría, no frustrándote porque quisiera tener más, sino porque entonces al tener poco y frustrándote por aspirar más y no tenerlo, ni siquiera vas a disfrutar lo poco que tienes. Al contrario, ¿no? Disfrutar lo que tienes. Y si te parece poco, no es poco, es bendición de Dios, ¿no? Proviene de Dios. Y disfrutando los pequeños momentos de felicidad que nos dé la vida, ¿no? Son espacios de resistencia para continuar en una situación de dificultad y de adversidad. Me pasé, ahora sí me pasé de la hora, hermanos. Termino, no sé si tengan algo que decir, que agregar, que comentar, que criticar, que compartir, que concluir. Todos los comentarios son válidos, hermano. Iván, yo tengo una pregunta. Dígame, hermana. Dij-
dijiste que en Proverbios hablaba de otra sabiduría y en Eclesiastés de otra. O sea, ¿a qué se refiere eso? Ah, ok. ¿No es la misma? No, sí, hablaba de una manera diferente de ver la sabiduría, hermana. Recuerde que en Ah, Proverbios, ajá. básicamente, el libro dice, vive con sabiduría, vive rectamente delante de Dios y tendrás prosperidad, ¿no? Y largura de Ujú, días, es ujú, lo que dice. Pero el Eclesiastés aquí, si se conduce con sabiduría, pues no tiene ni prosperidad, ¿no? Ni largura de días. Entonces, aquí la seguridad, la sabiduría, el vivir rectamente, no da certeza de una vida plena y de realización, ¿no? Entonces, él se está cuestionando, bueno, si la sabiduría no me sirve para eso en este momento de mi vida, ¿qué puedo hacer para vivir feliz, pleno, para vivir realizado y ver la mano de Dios, ¿no? En mi vida, que es lo que estamos descubriendo a través del curso. En este ujú, momento ya vimos disfrutar de esos pequeños momentos y pedazos de alegría que nos da la vida. ujú. Entonces no es la misma sabiduría. Ah, Sí es que la se misma, ve. hermana, pero aquí al autor del libro de Eclesiastés no le funciona, ¿no? Para el mundo en el que está viviendo no le funciona Ajá. para obtener satisfacción. Ah, gracias. De nada, hermano. ¿Alguien Iván, más, hermano? yo Sí, tengo hermana, sí, una dígame. pregunta con respecto al último verso que ya no pudimos ver completo, por lo que Ah, ok. comentas. Pero fíjate que a mí me gustó el verso que pones, el verso 25, me gusta la traducción que colocas porque me permite entender mejor el texto. Yo, por ejemplo, tengo la Reina Valera. Y en Ajá. Eclesiastés capítulo 2 verso 25 dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y yo esa parte no la entendía, pero la 26, ¿verdad? Ya con la traducción que tú colocaste, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Pues ya entiendo que lo que comentabas, ¿no? Que se puede disfrutar mejor si estamos con él, porque él nos permite disfrutar de ello. Pero en el capítulo 26 dice, en mi versión, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea, al hombre que le agrada, ¿no? Puede disfrutar de todo, de casi todo lo que hace. Si obtiene información, digamos una profesión, ¿no? Si Ujú, tiene una familia, si tiene un buen trabajo, y eso le permite tener como el gozo en esas cosas, ¿no? ajá, Y dice, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. O sea, como si la persona que no estuviera del lado de él no disfrutara y ese disfrute se lo pasara como a alguien más que sí está, o sea, que sí tiene el gozo que proviene de Dios, ¿no? Para ujú, darlo, dice, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada, al que agrada a Dios. Pero esta última parte es justo la pregunta que yo te quería hacer. Dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu, pero ¿a qué parte se refiere? ¿A la parte de la persona que no tiene a Dios y que va a trabajar para otros? Como de, oye, pues entiende que si estás del lado de Dios, o sea, lo vas a disfrutar, ¿no? Pero si ujú, no, o sea, porque creo que se refiere más a esas personas, ¿no? Que no le conocen o que no le aceptan y que entonces no encuentran gozo y disfrute en lo que hacen. Y entonces a esas personas les dice, eso es vanidad, o sea, entiéndelo. Lo vas a seguir haciendo, pero no lo vas a disfrutar. ¿Qué caso tiene, no? Entonces mi pregunta era como a quién se le aplicaba esta parte. sí, coincido contigo, hermana. De hecho, si nos fijamos en el contexto de lo que venimos manejando con el texto anterior y del contexto histórico de la aristocracia que oprime a sus hermanos, pues ellos juntaban dinero, ¿no? O prosperaban explotando, ¿no? A sus hermanos. Entonces, eso sería al que menciona aquí, nos está enriqueciendo con pecado, ¿no? Está obteniendo riquezas de explotar a sus hermanos. Él está diciendo, ah, pues fíjense que
ustedes que están obteniendo estas riquezas, pues Dios se las va a quitar y se las va a dar a quien él quiera, ¿no? A otro, a quien él le agrade, ¿no? Entonces, seguir teniendo riquezas, explotando a sus hermanos, es correr tras el viento. Entonces, sí, coincido, esa última parte se refiere a ellos. Muchas Así gracias. van. Sí, no, gracias a ti, hermana. Sí, dime, Alfonso. Nada más quería comentar de lo que ahorita platicaste en este estudio. Sí veo que se pone a Salomón pues como un ejemplo, como un modelo, y se contrasta con él, porque de hecho hay una parte que leíste que dice que él tuvo más riqueza que todos los reyes anteriores a él en Jerusalén, pero si es Salomón, entonces solamente hubo un rey antes que él, que es David. Antes de David, esa ciudad era Jebús, y David conquistó Jebús y la convirtió en la ciudad del rey. Entonces, como que no checa este argumento. Entonces, sí nos entendemos que es solo un modelo y veo también que está dirigido este discurso a la mayoría de la población, la mayoría que está buscando en todo esto de las riquezas, el trabajo, los placeres, como medio de satisfacción, y de una vez les advierte, es que no es por ahí, porque la verdad, y esto es una realidad que también vemos en nuestros días, la mayoría de la gente no lo va a alcanzar, va a vivir en frustración constante, porque no lo va a alcanzar, el sistema está diseñado así, y les da la alternativa. La alternativa es disfrutar de lo cotidiano, disfrutar de los pequeños placeres de la vida, la comida, la compañía, realizarse en lo que haces día a día, y tener un sentido en todo lo que haces. Es lo que yo veo. Aquí Salomón solo es un modelo, para contraste en este discurso. Sí, gracias, gracias, brother. Sí, de hecho, Salomón precisamente es un modelo porque fue bueno, según el texto bíblico, ¿no? El epítome de la riqueza, ¿no? Y cuando Israel fue un imperio, ¿no? Exacto. Entonces, precisamente es solo, ¿no? El modelo aspiracionista, ¿no? Saber con ciencia cierta históricamente, ¿no? A qué rey se refería es prácticamente imposible, ¿no? Para nosotros en esta época no podemos tener la certeza. Ah, sí, mira, aquí no se puede, es imposible, ¿no? Entonces sí es solo el modelo porque era como que el ejemplo máximo, ¿no? De rey en prosperidad y riqueza. Y sí coincido contigo. Y sí, nuestra sociedad se identifica completamente, ¿no? Con la sociedad materialista de aquella época, ¿no? Del estado de los Ptolomeos. Y eso nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace un jalón de orejas, bueno, no un jalón de orejas, sino nos hace pensar en realmente qué es lo que nos llena a nosotros, qué es lo que nos da satisfacción, qué es lo que nos estresa, lo que nos hace vivir frustrados, qué es lo que aspiramos y al finalmente por no alcanzarlo, porque a lo mejor no lo alcanzamos, no nos permite disfrutar de lo que sí tenemos, ¿no? Entonces es un no se dejen, no es un mensaje de mediocridad, ¿no? Ni es un mensaje de no aspiren a más, no, pero es no se te vaya la vida en ello. Eso no es lo más importante. Y si lo alcanzaras, según lo que dice el texto, ¿no? Como lo alcanzó este rey Salomón, ve cuántas cosas tuvo, no te va a dar plenitud, ni eso es la vida, ¿no? Según lo que dice el texto. No los puedo confirmar yo, porque pues, yo no he alcanzado esas riquezas, ¿verdad? Entonces, pero es lo que dice el texto. Iván, no Gracias, sé Alfonso. si, gracias, Estel. Yo coincido un poquito con el hermano que acaba de hablar, creo que es el hermano Alfonso. Y sí, porque hay algunos textos que afirman sobre que lo escribió Salomón y otros textos que se contradicen, ¿no? Como aquí en el capítulo 2 de lo que acabas de leer, bueno, se contradice como si la persona que está escribiendo no supiera que su hijo va a ser el que herede el reino, ¿no? Y sabemos que Salomón
pues a pesar de que en los últimos años no, no confirmó, ¿no? No siguió confirmando la fe a Dios y que Dios le dice, bueno, tu reino será quitado, pues al final él sabía que pues su reino iba a pasar a uno de sus hijos, ¿no? Entonces sí se contradice un poquito. Y mi pregunta, Iván, va más en el sentido de, este, en los documentos originales, este texto, el primer texto, o más bien los textos donde hace referencia a que el escritor probablemente sería Salomón, tal cual aparecen en los textos originales, o más bien es una parte de la traducción o de la, no sé cómo le podría decir, pero más que nada de la traducción, que es que se le da el mérito a Salomón, porque sí hay mucho contraste entre unos versos que lo afirman literalmente y otros versos que pues no tienen nada que ver con la ideología de los hebreos en ese momento, ¿no? De hecho, había leído por ahí un documento que decía que la persona que había escrito, pues era más bien una persona que estaba en contraste con la vida, porque cuando llegan los griegos, ¿verdad? Pues él como que se entera un poquito más de la cultura y al enterarse de la cultura ve que hay tanto bueno y malo fuera de su contexto, ¿no? Cuando parecería que nada más en su sociedad, en su contexto, ¿no? Geográfico, pues lo bueno y lo malo proviene de Dios, pero cuando empieza a tener interacción con otra cultura y se da cuenta que es bueno y malo y entonces como que se pone a hacer como una reflexión, un análisis y empieza como a investigar, ¿verdad? Por eso dice, me di a la tarea de investigar los trabajos, ¿no? Porque pareciera ser que todo lo que conocían los hebreos pues era todo el mundo. Y cuando llega alguien más, la tela se les cae y empieza, entonces el mundito que ellos tenían creado se expande, ¿no? Ok, primero, la pregunta de la autoría. De esto no lo pregunto en mala onda, Jasmine, sino es solo para saber, ¿estuviste en la primera clase? Ah, ok. Es que en la primera clase vemos que el texto de Eclesiastés no es un solo texto, así como tal escrito de corrido, sino es integrado de varios textos. Yo le llamaba de varios retazos, ¿no? De texto. Entonces, algunas partes son tomadas muy probablemente de escritos de Salomón, como serían estos que acabamos de leer en el capítulo 2, ¿no? Entonces, es formada de varios retazos de textos y por eso dices, pues este parece que sí lo escribió Salomón, pero este no. Entonces, algunas partes son tomadas probablemente de Salomón. El texto más antiguo que existe, que se han encontrado, es un texto escrito en hebreo, data del año 175 y 150 antes de Cristo, y son pedazos nada más. No sé el libro completo, son pedazos, y se encontró en los famosos rollos de Qumran, ¿no? En el que se encontró en 1950, ¿no? Y son pedazos nada más. Si tú quieres buscarlos en línea, puedes buscarlos. De hecho, el documento se llama 4Q Cogelet, ¿no? Así son los fragmentos 4Q Cogelet, y son dos fragmentos. Uno se llama 4Q 109 y el otro 4Q 110. Y son dos fragmentos en idioma hebreo que datan del año 175 al 150 y estaban dentro de los rollos de compra, ¿no? Son los fragmentos más anteriores, pero obviamente no dicen quién es el autor ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el autor probablemente sea un maestro de la aristocracia judía, ¿no? Que él lo que hace es recoger varias enseñanzas y hace este libro para llevar estas lecciones a sus alumnos aristócratas, que son los que van a gobernar de manera inmediata en Jerusalén, y con eso busca combatir ese sistema perverso y materialista y hedonista, que trata de enseñarle a sus alumnos que no gobiernen de esa manera. Entonces, hay por ahí, si puedes checar otra vez la primera clase, hay por ahí otras dos posibilidades de autores, ¿no? Pero a ciencia cierta, para mí esa es la más, dentro de lo que se conoce, es la más probable, ¿no? Este maestro aristócrata, que junta varios retazos, ¿no? Y pone otras partes de su autoría. Muchas gracias, Iván. Ay, Sí, qué con gusto. me falté a las dos primeras clases, pero ya vi la segunda y la primera no me dio tiempo.
No Gracias. te preocupes. Cuando puedas, ahí está en el grupo y chécala y ahí explicamos un poco de la autoría. Pero de manera rápida y resumida, lo que te expliqué ahorita, ¿no? Es eso. ¿Alguien más? Gracias a ti. ¿Alguien más, hermanos? Ok, si no hay nadie más, quiero pensar que todo se entendió, hermanos, y que expliqué muy bien, o por el contrario, ¿no? Nada se entendió y expliqué muy mal. Pero entonces, vamos, ya son las 10, es la clase que más nos hemos tardado. Posteriormente yo subo el video de la clase, hermanos, para que si quieren lo puedan revisar o lo puedan compartir, siéntanse en libertad. Vámonos a descansar o a hacer lo que tengan que hacer. Gracias por su atención, por su compañía. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes hablamos acerca del capítulo 3. Entonces, si pueden adelantar leyéndolo si es posible en varias versiones, eso nos ayudaría mucho, ¿no? A hablar, porque a veces pues no podemos detenernos en todos los textos, en todos los versículos, y a lo mejor si no están familiarizados, híjole, ¿de qué está hablando este hermano? Entonces es recomendable leer solo el capítulo 3 hermanos, nada más, ¿no? No ni siquiera leerlo, pónganlo en YouTube y escúchenlo mientras están manejando o trabajando o haciendo algo. Entonces, pues, hermanos, gracias, que Dios los bendiga, gracias por su tiempo, por su atención, y nos vemos el próximo martes.